Hola, ¿qué tal? Estamos en el comentario positivo, pero como se habrán dado cuenta, el día de hoy ya cambió el nombre de nuestro canal. Ahora nuestro canal es Canal Cristiano Betel, Puerta de Dios, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a empezar una nueva etapa, y esta nueva etapa la vamos a empezar con un tema que le hemos intitulado Amar entre paréntesis, amar como pregunta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hablar del amor. Todo el mundo habla del amor, todo el mundo dice, es fácil para las personas decir te amo, cuando en realidad no entendemos lo que es el amor. Los jóvenes en algún momento de su vida experimentan un sentimiento que después llaman, es que tuve mi primer amor, esa persona, X persona fue mi primer amor. Nosotros fuimos jóvenes y también tuvimos aquello que llamamos primer amor, pero en verdad fue nuestro primer amor. Cuando llegamos a los pies de Cristo veníamos de una serie de fracasos y cometiendo error tras error. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, el primer error que cometimos fue decir, es que cuando yo busqué a Cristo, cuando yo encontré a Cristo, y no es verdad, el perdido era yo, y el Señor Jesús fue el que me buscó y fue el que me encontró. Ese es el primer error que cometemos cuando nosotros damos nuestro testimonio y hablamos de que es que en mi encuentro con Cristo, sí, Él fue el que me encontró a mí. Mi segundo error fue pensar que al momento de que yo tuve ese encuentro sentí el llamado primer amor. ¿Por qué? Porque en realidad si yo no lo conocía y apenas fue mi encuentro y todavía no conocía de él, no podía saber realmente lo que era el amor. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a verlo más adelante, vamos a ver una escritura. Otros piensan que fue cuando hicimos nuestra oración de fe. Piensan que en ese momento fue cuando tuvimos ya sentimos nuestro primer amor. Otros, cuando se bautizaron, piensan que fue cuando sintieron su primer amor. Pero platicando con mi Señor, me hacía entender que el proceso que seguimos es un proceso errático y por lo tanto es error tras error en nuestra vida cristiana, pues para definir en qué momento sentí yo mi primer amor, tendría primero que definir qué es el amor. Y ya una vez que haya entendido qué es el amor, entonces entender qué es amar, entender qué es que yo sienta mi primer amor, porque bueno, también tenemos que entender algo, dice la escritura que le tenemos que dar lo primero y lo mejor a Dios. Lo primero son las primicias es lo primero y lo mejor, no lo segundo, no lo que sigue, sino lo primero. Entonces, el primer amor que yo tuve no fue una mujer, en las mujeres no fue un hombre, sino fue Dios, y es hasta que lo conocí. O sea, en realidad yo tampoco puedo decir que el día que conocí a mi esposa me enamoré de ella. Ese día me gustó, ese día tuve interés por ella, pero en realidad el amor fue transformándose y creciendo conforme fuimos conociéndonos. Cuando ya la conocí fue cuando me di cuenta que era la persona con la que quería quedar, y fue cuando me casé, cuando entendí o creí yo, que era el amor, porque hoy vamos a entender también esa parte. Hoy podría preguntarte entonces qué es el amor. Y pues podríamos tener quizás varias explicaciones, pero que en realidad serían características de lo que es el amor. Pero no es el amor en realidad. Yo platico con cristianos maduros, entendidos, me van a decir que el amor es Cristo, y es verdad. Pero, o que el amor es Dios, o que el amor es la Trinidad. Ok, eso es verdad, pero entonces, ahora vamos al otro punto. Entonces defíneme qué es Dios, qué es Cristo, qué es el Espíritu Santo, qué es la Trinidad. Entonces regresamos al principio porque no sabemos definirlo. Entonces vamos a ver lo que nos dice la escritura en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces tenemos que entender, dice, no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Entonces el que ama es el que ha conocido a Dios. Pero estamos hablando de esa parte, de conocer, de un conocimiento de intimidad, de tener una relación, de platicar con Él, de que no tengas un Dios de estampita, un Dios de crucifijo, que no tengas un Dios el que te platicaron en la iglesia o el que leíste en la Biblia, sino ese Dios con el que convives continuamente. Ajá. Ese es el Dios del que hablamos, un Dios, porque es lo mismo que muchas veces yo le he preguntado a las personas, para que podamos tener un entendimiento a qué nos referimos. Yo alguien me podría llegar y preguntarme, ¿conoces a Pedro Infante? Sí, lo conozco
quizás la mayoría de sus canciones, quizás la mayoría de sus películas, conozco mucho de su vida ya que han sacado muchos reportajes, pero en realidad él murió antes de que yo naciera, no lo vi nunca, no lo conocí y no fuimos amigos. Entonces en realidad no lo conocí. Lo que conozco es una imagen, pero no conocía al Pedro Infante real. Eso pasa también y muchas veces aún entre cristianos. Muchos cristianos llevan muchos años de saber que existe Cristo, pero no conocen a Cristo. Entonces, si entendemos que Dios no es hombre para que mienta, aquí dice que para amar, para saber amar, primero tenemos que conocer a Dios. Yo no puedo empezar a amar si no conozco a Dios. No de oídas, como se los decía, no un Dios que me han platicado o que me han enseñado. No, nos está hablando de un Dios personal, el cual siento, vivo, platico con él, tengo una relación firme que yo sé que voy caminando y yo de verdad cuando voy caminando muchas veces voy moviendo la boca y no me importa que la gente piense que estoy loco. Yo sé en quién he creído, quién va conmigo y con quién estoy platicando. Bueno, si nosotros analizamos la escritura en Juan 4, pero ahora un versículo antes, en Juan 4, versículo 7, la palabra nos dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es de Dios y de hecho Dios es el amor, ¿no? Entonces, amémonos unos a otros, dice, porque el amor es de Dios. Entonces, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, el que no ama, dice después, no es de Dios porque Dios es amor. Entonces, todo el que ama es nacido de Dios. ¿Realmente eres nacido de nuevo entonces? Porque nacido de nuevo es alguien que realmente ya tiene su primer amor, ya conoce a Dios. El que no ama no es de Dios. Entonces, cuando aún no tengo esa relación con Dios, no amo. Entonces, todo lo que yo he pensado que era amor, no es amor. Entonces, la primera mujer que decía que fue mi primer amor, no fue mi primer amor, porque no amaba. Entonces, a mi esposa y a mis seres queridos los quería y no los amaba hasta que conocí el amor. Es una realidad. Yo he aceptado que cuando conocí a mi esposa, yo regresé a los pies de Cristo porque yo andaba alejado de Cristo, porque por ella, para que ella conociera de Cristo, pero no porque yo amara a Cristo, sino porque yo la quería. Hoy entiendo que no era amor. Yo la quería, tuve que aprender a amarla y empecé a amarla cuando amaba a Dios, pero en realidad yo no estaba amando a Dios, porque si yo no me estaba acercando a la iglesia por Dios, entonces yo no amaba a Dios. Eso es una realidad. Entonces, si no tienes una relación personal con Dios, quiere decir que no amas. Y para empezar a amar, tengo que saber cómo amar. Primero, lo sentí de Dios para mí. Eso es lo primero. O sea, nunca pudo haber sido al revés. Nunca fue que yo empecé a amar a Dios o que yo empecé a amar a mi esposa, empecé a amar a mis hijos. No. Primero tuve que haber sentido yo el amor de Dios en mi vida, dentro de mí, cuando entiendo con todas sus letras y todo su valor que Cristo murió por mí y que, bueno, pues como dice Juan 3:23, que él amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo entiendo, porque el 100% yo podría decir de los cristianos sabe de memoria esa escritura, menos que sea recién convertido. Pero ¿quién la entiende realmente? Que Dios nos amó tanto, Él me amó primero, me amó tanto que dio lo mejor de lo mejor de lo mejor que Él tenía. Se dio a sí mismo, dio al Señor Jesucristo para que diera su vida por mí. Dio lo más amado para que no me fuera al infierno, lugar que yo tenía destinado por las acciones con las que yo vivía y mi rebelión contra Dios que yo tenía. Él no me pide algo que yo no haya, que él no haya hecho antes. Vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio en el en el capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio 6, 5.
Dice la palabra de Dios: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, siempre también lo hemos leído, de hecho, conocemos que o alguna vez le preguntaron al Señor Jesús cuál era el principal mandamiento, y él obviamente respondió esto. Entonces, sí lo entendemos, sí lo conocemos, pero ahora vamos a voltearlo. Porque nosotros no hicimos algo que no haya hecho primero, ya lo entendimos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jehová, mi Dios, me amó a mí con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. O con todo su espíritu, más bien, porque Él es espíritu. Entonces, mi Dios me amó con todo su corazón, con todo su espíritu y con todas sus fuerzas. El Señor a mí me amó primero. Entonces, Él no me pide algo que no haya hecho primero. Cuando Él me dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, Él lo hizo primero hacia mí. Él me muestra que me ama con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas al ver a Cristo crucificado por mí. Ahora solo me pide lo mismo en reciprocidad. Vamos a regresar a la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor, en dar la vida, y Él dio lo mejor de lo mejor de lo mejor por dar la vida por mí. Ahora, para esas personas que se han divorciado, aquellos que tienen un problema de matrimonio y ya avientan sus canicas y ya no quieren nada y se quieren separar, entonces no es amor lo que estás sintiendo. Si te es tan fácil dejar a la mujer de tu juventud, si a la mujer le es tan fácil dejar al varón que Dios le dio, entonces quiere decir que no es amor. Porque el amor, en eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, dio la vida de su Hijo. Entonces el amor es incondicional y da su vida por la persona que ama. Pero cuando nosotros empezamos con que es que ya me hartó, es que me caí gorda, es que me hace esto, es que me lastima, es que me humilla, es que no me entiende, es que no me valora, es almático y es emoción cuando amamos solo cuando me conviene, cuando todo va bien, cuando recibo lo que merezco según yo. Entonces sí, entonces es amor, y ya después ya no es amor. Entonces no estamos amando como Dios ama, entonces no es amor. Entonces tenemos que empezar a entender cuáles son las características del amor. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que yo soy de los que, es que mientras me trate bien, mientras me procure, mientras me eche porras, la amo. Pero si no, ya no la amo. El verdadero amor es permanente, no es a medias. Dios no hace nada a medias, Él no hizo milagros a medias. Hay milagros que hace el enemigo y van para atrás porque no puede hacer lo que hace Dios. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Entonces el amor de Dios es permanente. A pesar de todos los errores que has cometido, Cristo nunca te ha dejado de amar. No importa lo que hayas hecho, su amor ha sido incondicional. Y ese es el verdadero amor. Entonces, cuando le amamos, tenemos que amarle igual, de una forma incondicional. Y entonces, cuando yo aprendí a amar hacia arriba, cuando yo empiezo a amar hacia el frente, a mi esposa, a mis hijos, a las personas, porque dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo hago de una manera incondicional. Pero si hay una persona que a mí me cae gorda, que me molesta, que me afecta, que me lastima, que me daña, y no la amo por eso y me justifico, entonces no he aprendido lo que es el amor. El Señor, vamos a ver algunas situaciones. Él me pide tiempo y yo pongo pretextos. Eso no es amor. Me pide diezmo y ofrenda, y hoy, si yo pienso, es que el apóstol vive muy bien, es que mira cómo vive, yo lo necesito más, es que me cuesta, es que ve las broncas que tengo y yo tengo necesidad.
eso no es amor, porque es dar lo primero y lo mejor. O sea, cuando Dios me pide tiempo, yo no pongo pretextos. Cuando me pide diezmo y ofrenda, no lo pienso para darlo y doy más allá, porque la bendición viene cuando das lo que no te pidieron, cuando das más allá. Me pide obediencia y con gozo, no como obligado. Si yo me siento obligado a obedecerle, si yo me siento obligado, pues es que lo que se espera de mí es que yo sirva en la iglesia, porque dice el apóstol que si no, pues no sirvo. Pero luego a fuerzas llego y, es que me pusieron a hacer esto y no me gusta, pero lo voy a hacer porque pues tengo que hacerlo. Pero lo hago a fuerza, lo hago obligado, lo hago con enojo, lo hago de mala gana, no es amor. Entonces, aprendo a permanecer cuando empiezo a ver las cosas como Dios las ve. Vamos a ver otra vez Primera de Juan, pero ahora vamos en el capítulo 4, versículo 16. En el versículo 16, de hecho, si pueden leer todo el capítulo, toda la carta de Primera de Juan, nos habla del amor. Es el apóstol del amor el que nos habla totalmente del amor. Versículo 16 dice: nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces no es amor cuando no permanezco, porque el amor permanece. El que permanece en el amor permanece en Dios. Quiere decir que si a mí me cae gorda una persona, que si a mí se me hace fácil romper mi matrimonio, si a mí se me hace fácil odiar, si a mí se me hace fácil ofender, entonces no estoy permaneciendo en el amor. Y si no permanezco en el amor, si ya entendimos que Dios es amor, entonces no permanezco en Dios. Y entonces dice aquí que Dios no permanece en mí. Entonces, es hacerme tonto el decir que soy cristiano y odiar que me caigan gordos y que yo tenga la justificación de decir, es que todo lo que me hizo, es que no lo trago, es que no siento nada. Para Dios no hay término medio. Dice la escritura en Apocalipsis 2, en la carta a la Odisea propiamente, dice, ojalá fueras frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Para Dios no hay término medio. O amas o odias. Y no hay de que, es que no siento nada. Es que ya lo perdoné, pero no siento nada. No amas. Y si no amas, no hay amor. No existe el amor en ti. No has aprendido qué es el amor. Si yo no aprendo entonces a permanecer en Dios, que dice aquí la palabra permanecer, Él no está obligado a permanecer en mí. Dice aquí, el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, si yo no permanezco en el amor, Dios no permanece en mí. Quiere decir que Dios no está obligado a permanecer en mí. Y otra vez aquí podemos entender lo que muchos se ha discutido, que si la salvación se pierde, y muchos dicen, no se pierde. Es más, la hipergracia nos dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y utilizan de una manera de eisegesis la palabra, porque sí dice así la palabra, para poder ellos, dice, mientras más peques, más Dios te va a perdonar. Entonces ya una vez salvo, siempre salvo. Y entonces no llevan a tomar un compromiso y no hay una transformación. Y yo veo aquí que dice que solamente permaneciendo en el amor, Dios permanece en mí. Pero si no, no está obligado a hacerlo. El amor da su vida. Tenemos que entender esa parte también. Dar la vida es irse cuando las cosas están mal, cuando ya no están bien. Dar la vida es ofender, humillar, minimizar, violentar, despreciar, ignorar, difamar. Y muchos cristianos hemos hecho eso y hemos vivido con esas actitudes. Entonces, ¿amas realmente? Vamos a ver una escritura que está en el poema de poemas, Cantares. Cantares, capítulo 8, versículo 6. Y la palabra de Dios nos dice en Cantares, versículo 8, versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. O sea, está diciendo, es tan fuerte como la muerte el amor. O sea, no hay nada que pueda quebrantarlo. A eso se está hablando. No puede ser quebrantado. Nadie puede evitar la muerte, ¿no?
La muerte física, obviamente, estamos hablando solamente cuando vayamos al arrepentimiento, en el arrebato, los que alcancen a hacerlo, ¿no? Finalmente, si es en nuestra generación, ojalá que Cristo vuelva, porque ya están las cosas de a peso, pero bueno, entonces estamos viendo que aquí nos está hablando de inquebrantable, de algo, de un amor inquebrantable, que un amor que no se puede romper. Tu amor con Cristo ya se acabó. De repente hay alguien que dice que iba bien en la carrera y que estuvo mucho tiempo en la iglesia y que servía y que era un ejemplo y que daba clases, y de repente se va de la iglesia, ya dice que ya no ama a Cristo y que no. Tu amor por tu cónyuge ya se acabó, entonces no es amor tampoco. El diablo sí es un mentiroso y te dice románticamente, como lo decía el gran filósofo José José, el amor acaba. Ese es el diablo. Eso es lo que el diablo nos hace pensar, que el amor acaba. Pero ya vimos que el Señor dice que el amor es inquebrantable, que el amor es permanente, que el amor es incondicional. Pero el Señor, que no miente, dice, es permanente, es inquebrantable. Ahora, ¿le tienes miedo a tu esposo, a tu esposa? En el amor no hay temor. Vamos a ver precisamente, otra vez, vámonos a primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Juan 4, 18, dice la palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si le tienes miedo a tu esposo o a tu esposa porque te violenta, no es amor. El temor lleva en sí castigo, dice aquí. Entonces, precisamente porque tú estás permaneciendo en un lugar donde te lastiman, el temor lleva en sí mismo castigo. Entonces, finalmente, lo que te pasa por estar con una persona que te violenta, que te humilla, que te lastima, que te minimiza, que no te valora, que no te respeta, pues esa es la consecuencia real de que tú estés ahí, de que tú permanezcas en donde no hay amor. 1 Corintios 13, 4 al 7. Vamos a ver 1 Corintios. 13 del 1 al 7. 1 Corintios 13 del 1 al 7. Dice la palabra. De hecho, si pueden leer también todo el capítulo 13 de Corintios, ahí habla de lo que es el amor. Y dice este Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Estamos hablando de que un instrumento tiene un ritmo, tiene una armonía, se escucha bonito, pero cuando habla de metal que resuena o címbalo que retiñe, es algo que estás golpeando y golpeando y golpeando y que solamente lastima los oídos. O sea, no sirve de nada. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ahora, cuando la palabra nos dice en el versículo 7 que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, está hablando no de que sufras los golpes y las humillaciones de tu pareja, sino que sufran juntos las penalidades del matrimonio en la vida, las situaciones que vienen, que caminen juntos, que no avienten sus canicas nada más porque pasó la mosca. A eso se refiere. El amor es sufrido, es benigno, es bueno. El amor no envidia. O sea, que si yo veo triunfar a mi esposa, me va a dar gusto. Si yo veo triunfar a un hermano, me va a dar gusto. Si yo veo triunfar a mis hijos, me va a dar gusto. No me voy a sentir, y es que yo no lo tuve. Es que ¿por qué yo no? ¿Y por qué yo no tengo eso? Al contrario, tú te vas a
a sentir bien cuando alguien empieza a tener sus logros y sus victorias. El amor no es jactancioso, no es orgulloso, no es soberbio, no se siente más que los demás, no se envanece, no hace nada malo, no hace nada indebido, no busca lo propio, sino lo de los demás, no se irrita, no se enoja. Cuando realmente alguien es cristiano, evita enojarse, porque sabe que el Señor también evita enojarse. Vemos que el Señor también se enoja, pero se enoja cuando tiene razón y lo hace de una manera correcta, y eso es lo que tenemos que aprender, porque dice la misma escritura que no es malo enojarse, el problema es permanecer en el enojo. Dice, no guarda rencor, odio, que no puedas perdonar, no se goza de la injusticia. Mira qué bueno que le pasó por lo que me hizo. Eso no es amor. Dice, más se goza de la verdad. Entonces, tenemos que empezar a entender estas características. Dios ya lo hizo. ¿Sabes una cosa? Él sufrió por ti. Él fue bueno por ti, porque tú no tenías ninguna bondad, no merecías nada. Él nunca ha envidiado que él no tuvo riquezas aquí en la tierra. Y a lo mejor, quizás ha habido momentos en que tú has vivido hasta mejor de lo que él vivió en aquellos tiempos, y sin embargo él no envidió. El amor no es jactancioso, él nunca se sintió, él nunca de su boca, y no porque no supiera quién era, y no porque no, sino porque no es jactancioso, no decía, yo soy Dios. ¿No estás viendo mis milagros? Ya los viste, ¿no? Ver todo lo que hice, a ver, hazlo tú. Porque así nosotros nos comportamos. Él no. Él no lo hizo así. No se envaneció nunca. Él nunca hizo nada malo, no hizo nada indebido. Nunca buscó lo suyo. Él buscó lo nuestro, nuestra salvación. Él dio su vida por nosotros. No guardó rencor. ¿Cuándo vieron que le contestara con odio a Pilato o aún aventó a Judas cuando le dio su beso a Judas, que sabía que lo estaba entregando? No le digo, amigo, con un beso me entregas, pero nunca lo aventó, nunca fue grosero, nunca lo rechazó como nosotros lo hacemos muchas veces. Todo lo sufre, Jesús todo lo sufrió, todo lo cree, a pesar de las veces que le hemos defraudado al Señor, sigue creyendo en ti, sigue creyendo que va a ser una transformación, sigue esperando, dice, todo lo espera, todo lo soporta, ha soportado tus genios, tus pecados, tus debilidades, y sigue siendo fiel el Señor. Entonces, esas son las características del verdadero amor. Si esa tu forma, entonces el amor y no la de Dios no es amor. Analízate hoy. ¿Puedes serlo con Dios? ¿Eres un cristiano al contentillo? ¿Acomodadizo? ¿A tu conveniencia? ¿Con justificaciones con el Señor? ¿Eres, como le llaman, histórico, ¿no? Histórico o histórica en tus discusiones con tu pareja? ¿Cuántas veces Dios te ha vuelto a reclamar por lo que ya te perdonó? O sea, dice la Escritura una vez más, lo retomamos, que el Señor no es hombre para que mientas. Si Él ya te perdonó, Él no te va a estar sacando otra vez. Es que tú me ofendiste el 17 de julio de 1999 y estábamos así. No lo hace, Él no lo hace. Ese es el verdadero amor. Vamos a ver lo que dice Proverbios 10:12. ¿Qué nos dice la palabra en Proverbios 10:12? Dice la palabra: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubrirá todas las faltas. El amor de Dios cubrió tus pecados, tus maldades. Ese es el verdadero amor. Quiere decir que si tú realmente amas, cubres todas las faltas, las olvidas, ya no las recuerdas, no las estás sacando a colación cada que tienes necesidad de ganar una discusión. No lo vas a hacer. ¿Te es fácil desobedecer? Es otro punto. Como cristiano, ¿te es fácil robar, mentir, defraudar, ofender, maldecir, decir ofensas o malas palabras, o ser orgulloso, soberbio, necio? Entonces no es amor, porque el amor
transforma, el amor obedece a Dios, el amor muestra obediencia. Vamos a regresar otra vez a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan 2, 4 y 5. Dice la palabra: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Esto nos tiene que hacer pensar, porque el que dice yo le conozco, y ya dijimos que para poder sentir amor tengo que conocerle. Pero si yo le conozco y digo que le conozco y no guardo sus mandamientos, si no obedezco, si para mí es fácil hacer lo que hablábamos ahorita, robar, mentir, defraudar, ofender, maldecir, minimizar a la gente, humillar, ignorar, ofender, decir malas palabras, ser orgulloso, soberbio, necio, iracundo, entonces no es amor. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y ya vimos lo que dice la palabra, que no está obligado el Señor a estar con el que no tiene el amor. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. O sea, que la manera en que puedes comprobar que un cristiano lo es en que guarda su palabra. El que guarda su palabra, pero no en la iglesia, no donde es fácil, no donde los hermanos lo ven. Cuando nadie te ve, en tu casa, con tu familia, en tu intimidad, en tu trabajo, donde hay muchos que ni siquiera se atreven a decir que son cristianos en el trabajo porque les avergüenza que vean la manera en que se comportan y que digan que lo son. Entonces, tenemos que empezar a entender. Te es fácil seguir al que sirve, pero al que no lo molestas, lo criticas porque no sirve, porque no hace las cosas, tampoco no es amor. Vamos a ver aquí, de hecho, 3 escrituras. Vamos a ver qué nos dice primeramente la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, Dios no olvida tu obra y lo que has hecho, el trabajo de amor. Está hablando trabajo de amor, al servirle a los hermanos. El hermano no quiere servir, el hermano no lo hace al 100, pero tú nada más estás juzgándolo, viéndolo, enojándote con él, te cae gordo. El Señor dice que Él no es injusto para olvidar tu obra y el trabajo de amor que has mostrado. ¿Hacia quién? O sea, al servirle a los santos y sirviéndoles aún todavía, le estamos mostrando amor al nombre de Dios. No es al hermano, no es al hermano al que le está sirviendo y que a lo mejor él ni hace las cosas con excelencia, ni las quiere hacer y lo hace enojado, o no va cuando no quiere ir, o no hace las cosas cuando no las quiere hacer, o te contesta mal. No es a esa persona, es el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre de Dios. O sea, el trabajo lo estás haciendo hacia Dios. Por eso dice que todas las cosas las hacemos para Dios, no para el hombre. Si yo primero me fijo en el servicio que estoy haciendo a los santos y me molestan, me enojan, me caen gordos, entiendo que no quieren hacer nada, o los que me malven, me critican, me juzgan, y yo caigo en el mismo juego de criticar, malver y juzgar, no es amor. Eso no es amor. Vamos a regresar otra vez a la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? El Señor no te manda que juzgues por qué razón tiene o no tiene.
Si tú tienes la oportunidad de ayudar y ves a tu hermano en necesidad y cierras tu corazón contra de él, dice, no mora el amor de Dios en él. Entonces no nos hagamos tontos, no tienes amor. Si a ti te cuesta trabajo y primero juzgas al que, ay, es que le voy a dar una moneda al niño, pero pues al que voy a enriquecer es al adulto que lo está explotando, no le voy a dar. ¿Cómo sabes que no le estás quitando un golpe por esa moneda? O ves a un hermano que sí se da mucho en las iglesias, digo, sí se les tiene que discipular, pero la realidad es que tienen necesidad porque están aferrados a tenerla y viven de la misericordia de la gente, pero lo juzgas y cierras tu mano, en vez de sí discipularlo, pero sí también brindarle ayuda. ¿Cómo morará el amor de Dios en esa persona que juzga y no ayuda? Vamos a ver, otra vez vamos al capítulo 4, de aquí de Primera de Juan, versículo 20 ahora. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ¿cómo puedes decir, es que yo amo a Dios, pero te cae gordo tal persona, pero no has podido perdonar a alguien, pero odias a otra persona, pero otra persona es tu piedrita en el zapato y siempre estás iracundo con esa persona? ¿Cómo puede entonces amar Dios? ¿Cómo puedes amar al Dios que no has visto si no puedes mostrar amor? Entonces dice, eres mentiroso, estás en pecado de mentira. Eres un mentiroso porque estás diciendo que amas a Dios, pero tus hechos están demostrando que ni siquiera sabes amar. Vamos ahora al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice el Señor Jesús aquí, un mandamiento nuevo os doy. Y ya vimos el primer mandamiento, ya lo hablamos, cuál es el más importante, amar a Dios. Pero aquí dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. O sea, antes el mandamiento decía que nos teníamos que amar los unos a los otros, pero ahora dice que se amen como yo los he amado. Ese es el mandamiento. En el Antiguo Testamento decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué crees? Que muchos de nosotros ni siquiera nos sabemos amar a nosotros mismos, porque si te amaras a ti mismo, ni serías negligente con tu cuerpo, que muchas cosas que tienes de daño, porque fumas, porque tomas refresco de cola, porque tomas cosas que lastiman y dañan tu cuerpo, porque dañas tu cuerpo con tatuajes, con perforaciones, los que todavía están en iglesias donde se flagelan, se lastiman. Si no te sabes amar a ti mismo, menos puedes decir que amas a Dios. Muchos van y se resangran las rodillas y se flagelan la espalda y dicen que es por amor. No es amor, porque se están dañando y no saben amar a Dios, porque si no te sabes amar a ti, no sabes amar a Dios. Entonces, el mandamiento del Señor Jesús es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. No de otra manera, no a mi forma, no a mi contentillo, no a mi conveniencia. Ya me mostró que es incondicional, inquebrantable, permanente, no hipócrita, no pendenciero, no soberbio, no vanidoso. Ese es el verdadero amor. Entonces, ese es el amor con el que tengo que amar yo a mi esposa, a mis hijos, a los hermanos, a las personas inconversas. Ese es el amor. Como Jesús me amó a mí, o como Él me ama. Amar como Él me ama. ¿Por qué? Porque somos cristocéntricos. Nosotros estamos aprendiendo de Él a amar. El primer lugar siempre va a ser para Dios. El segundo lugar es para mi esposa o mi esposo, en el caso de las mujeres, para mis hijos, para mis hermanos, para el prójimo. Entonces, si no es amor lo que yo he sentido durante todo este tiempo, ¿qué es? Si ya vi que las características del amor no las tengo yo, si ya vi que me es fácil mentir, porque soy un mentiroso cuando digo que amo a Dios y ofendo a los hermanos, cuando hay alguien a quien todavía odio, entonces, ¿qué estoy sintiendo? ¿Y qué tengo que sentir? Entonces,
¿Qué me falta? Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Dice la palabra de Dios: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjate, algo que yo te puedo decir es que aún hasta en este momento, en esta palabra que estás recibiendo, el Señor te ama. Porque el Señor se ha dado cuenta de que ni siquiera entiendes, te has atrevido a hablar del amor, te has atrevido a decir que amas, te has atrevido a decir que amas a Dios, y ya te has dado cuenta que muchas características de lo que es el amor no las tienes, o quizás ninguna. Y dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Hoy te está llamando el Señor la atención, porque te amo. Dice: sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor no te quiere dejar ahí. El Señor no te llamó para que estés sufriendo porque, ay, es que no sé amar. Entonces, ay, pobrecito de mí. Entonces, pues ya mejor que me muera porque yo no sirvo de nada, porque no amo a Dios, no sé amar. No. El Señor dice: sé pues celoso. Y eso otra vez, aquí también está otra vez en una forma de orden. Es un mandamiento de Dios. Te dice: yo te amo, por eso te reprendo. Entonces, arrepiéntete. No agarres tus canicas y tira la toalla y ahí nos vemos. Arrepiéntete. Permite que el Señor Espíritu transforme tu corazón. Ajá. Entonces, bueno, pues ya hablamos de la parte de lo que es precisamente el diezmo y la ofrenda, es darle lo primero y lo mejor a Dios. Pero le has dado lo más importante a Dios, que es tu amor. Porque a lo mejor tú eres una persona que cumple con tus diezmos y tus ofrendas, que cumple religiosamente con no faltar a la iglesia, que cumple religiosamente con servir en la iglesia, que cumple religiosamente con todo lo que te pide los estatutos de tu iglesia. Pero lo más importante, aquí les voy a hablar de una enseñanza que dice que una mujer iba por un lugar solo, y de pronto por un bosque, y encontró una cueva, y de pronto vio que la piedra de la cueva que tapaba la cueva se abría, se hacía a un lado, y oyó una voz que dijo: pasa. Y ella entró y encontró rubíes, oro, diamantes, perlas, una millonada, ¿no? Era incalculable lo que había ahí. Pero ella iba con su hijo, iban los dos caminando, su hijo y ella, y oyó la voz que le dijo: puedes tomar lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Entonces a ella le brillaron los ojos y empezó a agarrar y dijo: solamente recuerda una cosa, se van a cerrar las puertas, te voy a avisar para que salgas, pero no olvides lo más importante. Y ella seguía agarrando lo más que pudo y iba atascada, se echó en las bolsas en todos lados y llevaba en los brazos que hasta se le caía, y de pronto dijeron: ya se va a cerrar la puerta. Ella se echó a correr, salió, se cerró la puerta, y cuando volteó se dio cuenta de que su hijo se había quedado adentro. Había olvidado lo más importante, porque le prefirió las ganancias de este mundo, y lo más importante lo olvidó. Entonces, a lo mejor tú eres una persona que cumple con todo lo que se espera en tu iglesia, que cumplas, pero ¿ya le diste lo más importante al Señor, que es el amor? Y si no es así en realidad, entonces ¿me puedes decir si amas realmente a los que están a tu alrededor? Entonces ¿me puedes decir que perdiste tu primer amor? Porque hay muchos: es que perdí mi primer amor. Pues si nunca lo tuviste, si no has tenido las características que hemos hablado hasta este momento, nunca lo tuviste. Entonces nunca has pasado por tu primer amor, nunca has sentido tu primer amor, ni has amado en realidad siquiera. Vamos, dice la palabra: arrepiéntete, empieza una verdadera relación con Dios y conoce el verdadero amor a plenitud, y da el amor que Cristo te da. Ya no des migajas, ya no des a medias, ya no des lo que tú crees o consideras que es el amor, sino lo que realmente es el amor. Entonces, hoy no me digas: ya no amo a mi esposa, ya no amo a mi esposo.
porque nunca la has amado, nunca lo has amado. Ha sido pasión, comodidad, conveniencia, amistad, gusto, etcétera, pero no fue amor. ¿Saben? Cuando yo entendí que conocía de Cristo y mis contemporáneos que me conocieron cuando yo me convertí, me decían algo que me guardo mucho en mi corazón. Había un hermano que se llama, espero que todavía se llame, hace muchos años que no lo veo, Albino. Me decía, tú siempre tienes la respuesta correcta en el momento oportuno. O sea, eres muy bueno para discipular. Pero, ¿qué de tu vida? O sea, prácticamente eres un hipócrita, eres un mentiroso. O sea, no estás haciendo nada, no eres un cristiano de acción, solamente eres un cristiano de un fariseo, un cristiano de lectura nada más. El Señor me mostró que no lo conocía, que yo no sabía lo que era el amor y que obviamente yo no amaba. Mi experiencia fue que una noche le dije, Señor, muéstreme el amor, yo quiero conocerlo, quiero saber quién es usted. Y yo dije, no me voy a parar de aquí hasta que el Señor haya cambiado mi corazón y sepa lo que es el amor. Y pasaron las horas en la noche y hubo muchas veces en que me quise levantar porque no pasaba nada. Y hubo momentos en que dudé y no es cierto, y entonces Dios no existe y muchas cosas, pero yo me había arrodillado para realmente tener un encuentro con Dios. Y lo tuve. Y el Señor quebrantó mi corazón. Y el Señor desde ese momento cambió mi vida. Pero ¿qué creen? Tampoco ahí fue mi primer amor. Aprendí, tuve un encuentro con Él, pero pasó muchos años para que realmente Él como dice Cantares, Él me habló de amores. Pero ¿qué creen? Que yo no escuchaba? Y Él seguía hablándome de amores y yo no escuchaba. Pero todos esos años me enseñaron lo que era el amor de Él hacia mí, la paciencia, lo inquebrantable, lo permanente, lo que no se puede romper, lo que no puede tener doblez, lo que no puede ser hipócrita. Ese es el verdadero amor que el Señor me enseñó y que tuve que aprender, y que no fue de una noche. Ese fue el inicio, fue el parteaguas, pero tuve que entender que no conocía el amor y que era el momento en que yo tenía que hacerlo. El Señor me mostró que no lo conocía, que no sabía lo que era el amor y que no amaba. Entonces, hoy entiendo que el conocer el amor y no darlo también es pecado. Y yo les puedo decir una cosa, cuando el Señor me dio esta palabra, y aún hoy, en este momento, a mí me duele mi corazón porque estaba pasando por un momento álgido en mi matrimonio. Y yo les puedo decir delante de mi Señor que yo me arrepiento en polvo y ceniza, y le he pedido una nueva oportunidad a mi Dios. Ahora, yo ya lo hice. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a conocer a plenitud el amor de Dios y ahora sí darle en reciprocidad al Señor? Ahora sí empezar a amar a tu esposo o tu esposa. No la vas a volver a amar, la vas a empezar a amar verdaderamente en el amor de Dios. Y así mismo con tu familia, con los hermanos, con las personas que te molestan, que te irritan, que te hacen daño. Y si no estás dispuesto, como yo tuve que quebrantarme cuando el Señor me dio este estudio, no pierdas tu tiempo. Porque si juegas al cristianito, dice la palabra que solo hay una expectativa de fuego y de rechinar de dientes para el que no se arrepiente. Pero la buena noticia es que dice que Él con amor eterno te ha amado y que al que ama reprende. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Oremos. Papito, es hermoso, Señor bendito, la palabra que usted puso en mi corazón, en lo que me hizo aprender y en lo que me hizo confrontarme. Yo sí le agradezco, Padre, porque cuando el tiempo en que tuve COVID, usted me dijo que lo único que me echaba en cara era que había perdido mi primer amor.
cuando me dijo eso, quiere decir que en realidad sí ya lo tuve, yo sí ya he tenido mi primer amor, y mi primer amor es usted, y usted me hizo que me enamorara de usted, porque usted ha sido inquebrantable, permanente, incondicional conmigo, aún a pesar de error tras error, equivocación tras equivocación, pecado tras pecado, una y otra vez. Señor bendito, aquí está, y me sigue amando, y lo único que me pide es que sea celoso y me arrepienta, porque usted ama al que ama, reprende. Y gracias, porque una vez más me enseña lo que es el amor, y una vez más me hace sentir amado, Señor. Gracias, Padre. Yo le pido, Señor bendito, que mi Señor Espíritu Santo me enseñe a amar a mi familia, Señor bendito, como usted me ha amado a mí, Señor bendito. Que yo pueda ahora dar de lo que yo he tenido. Hoy entiendo que sí, es verdad lo que dice mi Señor, que había perdido mi primer amor, quiere decir que sí le amo a usted también, y que había dejado de lado mi primer amor, pero que se amaba. Pero el problema es que sé lo que es el amor, lo he experimentado por años por usted, y no he sido capaz de dar ni un gramo, ni siquiera un gramo, Señor, del amor que usted me ha dado a mí, Señor bendito. Hoy le pido, Padre, que esta palabra no solamente se quede en el aire, Padre bendito, que la escuche, que atraviese su corazón como esa espada de dos filos, Señor, que es, Padre bendito, y que corte y penetre y ponga al descubierto las intenciones y los pensamientos del corazón. Que realmente las personas que lleguen a acceder a esto, Señor bendito, a escuchar esta palabra, Padre bendito, que puedan tener un encuentro con usted, enamorarse de usted, arrepentirse, Señor, y hacer algo verdadero, Señor bendito, que es primero conocerle a usted, que es el amor, para que puedan dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Gracias, Padre bendito. Bendigo mucho a las personas que van a escuchar esto. Le doy gracias porque una vez más me muestra que me ama, Señor bendito. Una vez más, y cuántas más, Señor bendito. Ahora yo quiero ser el que muestre ese amor que usted ya me enseñó por años, Señor, a mi esposa, a mis hijos, a las personas, a mis hermanos en la iglesia, a las personas con las que convivo, Padre. Ese amor ágape, Padre bendito. Hoy no hablamos de los otros tres porque en realidad usted no espera solamente un amor eros, un amor, un amor filos, Señor bendito, un amor strong. No, usted espera un amor ágape, Padre bendito, de cada uno de sus hijos. Y el que no ama con amor ágape es un mentiroso, y solamente hay una expectativa de fuego. Y yo le doy gracias, Padre bendito, porque cada vez que usted me reprende, también me recuerda que mi Señor Jesucristo murió para que yo no tenga esa expectativa de fuego del infierno, y que una y otra vez me habla porque usted no quiere que vaya a ese lugar de perdición. Quiere decir que yo sí puedo creer que voy a ser salvo, pero yo tengo que poner de mi parte, porque usted no está obligado, Señor, a permanecer en mí si yo no permanezco en usted. Padre bendito, yo me tomo de su mano y le pido que nunca, nunca permita que me suelte de su mano, Padre bendito, porque yo quiero permanecer en usted, quiero conocer el verdadero amor a plenitud, porque creo que lo conozco, pero ahora quiero conocerlo a plenitud, y quiero ser hacedor de ese amor, Señor bendito, no solamente oidor, no solamente tener el entendimiento, no solamente ir y dar un consejo correcto en el momento oportuno, sino que las personas vean que mi andar es íntegro, Padre bendito, que la mejor herencia que le pueda dejar a mis hijos es que vean que quizás cometí muchos errores, pero que al final me convertí en un hombre íntegro, que lo que dice lo hace, que lo que enseña lo camina, que lo que predica lo ejecuta, Padre bendito, porque sería una vergüenza, Padre, que después de tantos años yo llegara a la presencia de usted y usted me dijera: no te conozco, hacedor de maldad. Le amo con todo mi corazón, Señor. Gracias por esta palabra que atravesó mi corazón, y gracias porque va a ser un agua fresca en corazones secos, Señor. Yo lo sé. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues con esto terminamos hoy el tema de hoy, amar. Y bueno, pues les pido que pues me sigan, si ha sido de bendición para ustedes, sigan por favor
dando like, compartiendo la palabra para que otros también sean bendecidos. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Que Dios me los bendiga. Chao.